La Agencia Espacial Europea acaba de publicar imágenes que no deberían existir. Algo imposible rodea al cometa interestelar 3I Atlas, un halo perfectamente esférico de 50.000 kilómetros de ancho, brillando con la fuerza de 10.000 soles, en un lugar donde solo debería haber roca y hielo congelado. Esto no es cómo funcionan los cometas. Mientras las comas normales se disipan como humo, esta se corta de forma afilada, como vidrio. La estructura pulsa con energía a niveles imposibles, manteniendo una perfección geométrica que la naturaleza no crea por sí sola. En solo 2 semanas, el cometa desaparecerá detrás del Sol y con él, nuestra única oportunidad de entender qué está pasando. ¿Estamos viendo una nueva forma de física revelándose ante nosotros? ¿O algo está usando nuestro sistema solar con un propósito que ni siquiera podemos imaginar? El Solar Orbiter ni siquiera estaba buscando el cometa cuando encontró la anomalía. La nave estaba realizando observaciones rutinarias de la corona solar, mapeando corrientes de viento solar antes de una eyección de masa coronal. El visitante interestelar simplemente cruzó el campo de visión del instrumento durante una secuencia de exposición larga, diseñada para captar estructuras de plasma alrededor del Sol. La doctora Sarah Chen, del equipo de procesamiento de la ESA, fue la primera en notarlo, 3 días después, durante una revisión de calibración. Un anillo brillante y simétrico apareció en la imagen número 047, centrado en lo que debía ser espacio vacío. Las verificaciones lo confirmaron. 3I Atlas estaba exactamente donde debía estar, pero rodeado de algo que no debería existir. El objeto estaba a 180 millones de kilómetros del Solar Orbiter, y aún así el halo se veía perfectamente definido a esa distancia. El equipo pidió tiempo de observación de emergencia. Durante las siguientes 72 horas, 6 instrumentos distintos captaron el fenómeno en todo el espectro electromagnético. Cada observación mostraba lo mismo: una estructura imposible, un caparazón geométricamente perfecto de energía, rodeando a un objeto que no debería estar activo a esa distancia del Sol. El descubrimiento activó alertas inmediatas en todas las agencias espaciales importantes. En cuestión de horas, telescopios y sondas en todo el sistema solar se reorientaron, cancelando sus programas para enfocarse en un solo objetivo. Lo que encontraron desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los visitantes interestelares. Pero primero, alguien tenía que medir lo imposible. Las mediciones cuentan una historia que la física no puede explicar. El halo mantiene una geometría casi perfectamente esférica, más circular que la mayoría de las órbitas planetarias. Su límite exterior se encuentra a 47.000 kilómetros del núcleo, variando menos de 500 kilómetros en toda su circunferencia. Pero lo más extraño está dentro. La intensidad de emisión sigue un patrón escalonado que ningún proceso natural puede crear. Brillo constante hasta los 31.000 kilómetros. Luego un salto repentino del 40% que se mantiene hasta el borde exterior, como si alguien hubiera trazado límites en el espacio y los hubiera llenado de luz. El análisis espectroscópico revela lo imposible: fuertes emisiones de oxígeno que indican temperaturas superiores a 100.000 Kelvin, pero al mismo tiempo, moléculas de CO2 y cadenas de carbono complejo que deberían desintegrarse al instante a esas temperaturas. La señal infrarroja sugiere flujos organizados que salen del centro a más de 2.000 metros por segundo, todos perfectamente radiales. La energía total emitida alcanza niveles de petavatios. Para comparar, el cometa Hale-Bopp en su punto máximo liberó solo el 1% de esa potencia. La intensidad se concentra en bandas estrechas de longitud de onda, en lugar del espectro térmico amplio que esperaríamos del gas caliente. Y las mediciones de polarización lo confirman. La luz está polarizada linealmente en un patrón radial, como si existieran campos organizados, no dispersión aleatoria. Los modelos normales de cometas no se acercan ni remotamente a explicar esto. Estamos ante algo que opera con reglas completamente diferentes. La confirmación llegó pronto, desde lugares inesperados del sistema solar. La sonda Parker Solar Probe de la NASA, durante su perihelio a solo 7 millones de kilómetros del Sol, detectó emisiones de radio anómalas a 42 MHz. Las señales aparecían cada vez que 3I Atlas surgía sobre el horizonte de Parker, mostrando patrones de deriva de frecuencia, consistentes con electrones girando en campos magnéticos 3 veces más fuertes que los habituales a esa distancia. El coronógrafo LASCO Z3 de SOHO captó el objeto el 28 de octubre,
Las imágenes en luz blanca revelaron algo que ningún otro instrumento había visto: una doble capa, el halo principal a 47.000 kilómetros y una envoltura externa más débil que se extiende hasta más de 70.000 kilómetros. Esta capa exterior pulsa con un periodo de 14.7 horas, aumentando y disminuyendo su brillo en un ritmo perfecto. Incluso los observatorios terrestres lograron aportar datos, a pesar de la cercanía al Sol. El Atacama Large Millimeter Array detectó emisiones que indican temperaturas del polvo mucho más altas de lo que deberían ser, y el polvo parece confinado dentro del halo, sin formar una cola. El telescopio Subaru de Japón capturó imágenes en el infrarrojo cercano que muestran que el halo mantiene su forma incluso con luz reflejada del Sol. La consistencia en cada parte del espectro electromagnético descarta errores instrumentales o fallas de procesamiento. Múltiples instrumentos, múltiples longitudes de onda, múltiples países, todos viendo lo mismo. Esto es real, repetible, y desafía todo intento de explicación convencional. Los teóricos se apresuraron a buscar respuestas. Las explicaciones más lógicas aparecieron rápido, pero se derrumbaron igual de rápido. Algunos físicos propusieron reacciones exóticas de intercambio de carga entre el viento solar y los gases del cometa. En teoría podría funcionar, creando un punto de equilibrio, pero los números simplemente no cuadran. Mantener una cavidad tan grande contra el viento solar requeriría densidades de gas tan altas que implicarían pérdidas de masa superiores a 100.000 kilogramos por segundo. A ese ritmo, incluso un núcleo enorme se evaporaría por completo en cuestión de semanas. Y aún así, 3I Atlas ha mantenido un brillo constante durante meses. La hipótesis del campo magnético no lo explica mejor. Algunos cometas generan magnetosferas inducidas débiles por fotoionización, pero esto requeriría campos magnéticos cientos de veces más fuertes que los de cualquier cometa jamás observado. Ningún mecanismo conocido puede generar algo así en un cuerpo helado. Los asteroides rocosos apenas logran una fracción de esa fuerza. Y el hielo y el polvo, muchísimo menos. El Dr. Martin Holbrook, del Instituto Max Planck, propuso la explicación natural más ingeniosa hasta ahora: un efecto de resonancia entre las emisiones moleculares y la radiación ultravioleta solar, creando una reacción en cadena de fluorescencia. Su equipo modeló patrones de absorción y reemisión de fotones sincronizados por fase. El modelo reproduce algunas características del espectro, pero requiere cantidades de moléculas que no existen en la naturaleza. Además, no puede explicar la perfección geométrica, las emisiones de radio, ni el perfil escalonado del brillo. Cada explicación natural captura solo una parte del fenómeno, pero ninguna logra explicar el conjunto. El halo resiste todos los intentos de encajarlo en la física conocida, y eso deja una posibilidad incómoda. Tal vez no encaja porque nunca estuvo destinado a hacerlo. Incluso antes del descubrimiento del halo, 3I Atlas ya estaba reescribiendo las reglas de los cometas. Su trayectoria hiperbólica confirma su origen más allá de nuestro sistema solar, aproximándose desde Sagitario a velocidades interestelares. Su órbita es retrógrada, moviéndose en dirección contraria a todo lo demás, como un automóvil que va en sentido contrario por una autopista cósmica. Su química ya debería habernos dado la primera advertencia. El níquel supera al hierro en proporciones que no existen en nuestro sistema solar. El dióxido de carbono se libera a 5 veces el ritmo del agua, completamente al revés de los cometas normales. Las bandas de cianógeno, típicas de los cometas clásicos, casi ni aparecen. En su lugar, surgen complejas cadenas de carbono en cantidades que sugieren formación en los vacíos más profundos entre las estrellas. Las estimaciones de tamaño varían enormemente según los supuestos. Si usamos la reflectividad típica de un cometa, el núcleo mediría unos 18 kilómetros, pero las observaciones por radar antes del cierre de Arecibo indicaron algo mucho más pequeño, con una reflectividad anómala. Esa discrepancia sugiere una composición superficial inusual, o una geometría que dispersa las ondas de radio de formas que aún no comprendemos. Y luego están los eventos de impulso. 3 cambios discretos en la velocidad desde su descubrimiento, exactamente de 0,4 metros por segundo cada uno, y siempre alineados con su eje de rotación, no con la dirección del Sol. El desgasificado natural produce aceleraciones continuas, no pulsos. Estos parecen encendidos controlados, con intervalos exactos de 21 días. El patrón ya era evidente antes de que apareciera el halo.
3I Atlas no se comporta como un objeto natural. El halo solo hizo imposible ignorarlo. El balance energético rompe la física tal como la conocemos. La emisión electromagnética total en todas las longitudes de onda alcanza 3.7 petavatios. La radiación solar que golpea un núcleo de 18 kilómetros a esa distancia aportaría apenas 200 gigavatios. Incluso con una conversión perfecta, falta un margen de 4 órdenes de magnitud. La sublimación no puede llenar ese vacío. Vaporizar hielo de CO2 libera energía, sí, pero necesitaría millones de kilogramos por segundo para mantener el brillo observado. A ese ritmo, el núcleo entero desaparecería en pocos días. Sin embargo, 3I Atlas sigue brillando, mes tras mes. La densidad de energía magnética dentro del halo sugiere corrientes organizadas de 1.000 millones de amperios. Los plasmas naturales no pueden sostener tales corrientes sin una fuente constante. Algo está manteniendo activamente esas configuraciones de campo contra la disipación. Las partículas muestran una estratificación imposible. Los electrones alcanzan millones de grados, según las líneas espectrales en el ultravioleta, suficiente para emitir rayos X, y aún así, los granos de polvo en el mismo volumen se mantienen apenas por encima de la temperatura esperada por la radiación solar. Ese calentamiento selectivo requiere mecanismos que distinguen partículas por tipo, algo que no ocurre en procesos naturales. Una posibilidad involucra interacciones resonantes entre ondas y partículas. Ondas electromagnéticas con frecuencias precisas podrían acelerar electrones sin afectar las partículas más pesadas. Pero generar esas ondas requiere osciladores sintonizados, no procesos aleatorios. La fuente de energía sigue siendo un completo misterio. Aunque, siendo sinceros, el misterio ya existía mucho antes del halo. Los archivos de cometas no ofrecen ningún paralelo real. El cometa Holmes, en 2007, aumentó su brillo 1 millón de veces de la noche a la mañana, creando una coma esférica que se parecía a esto. Pero Holmes se expandió y disipó en semanas. La estructura de 3I Atlas, en cambio, mantiene sus límites con precisión mecánica durante meses. El cometa Hyakutake, en 1996, sorprendió al mundo con emisiones de rayos X, demostrando que los cometas podían generar fotones de alta energía mediante interacciones con el viento solar. Pero las emisiones de Hyakutake se medían en megavatios, no petavatios, y provenían de regiones difusas, no de una cáscara geométrica. El gran cometa de 1882 se fragmentó en varios trozos que siguieron trayectorias paralelas, mostrando una integridad estructural asombrosa. Algunos fragmentos incluso desarrollaron atmósferas independientes, pero eran efectos temporales del evento de ruptura. Nada sostenido y geométrico como este halo. Y por supuesto, está Oumuamua, nuestro primer visitante interestelar confirmado, que mostró aceleración sin desgasificación visible. Eso desató debates sobre propulsión exótica que continúan hasta hoy. Pero Oumuamua nunca desarrolló una coma visible, incluso al pasar cerca del Sol. Si ambos objetos son artificiales, usan métodos completamente distintos. El fenómeno del halo no tiene igual en toda la astronomía observacional, una estructura sostenida, geométrica y de alta energía que ningún registro previo puede igualar. Hemos visto fragmentos de este rompecabezas antes, pero nunca ensamblados en algo tan coherente y tan imposible. La ventana de observación se cierra rápido. 3I Atlas alcanzará su perihelio el 29 de octubre, a 1,36 unidades astronómicas del Sol, y luego se moverá hacia la conjunción solar. Del 3 al 18 de noviembre, el Sol bloqueará por completo las observaciones desde la Tierra. 15 días críticos, en los que solo las naves espaciales bien posicionadas podrán seguir el objeto. El Solar Orbiter mantendrá el mejor ángulo de observación hasta comienzos de noviembre. La ESA ha liberado todo su calendario de misiones para dedicarlo exclusivamente al monitoreo continuo. Cada instrumento, cada sensor, cada recurso disponible estará enfocado en un solo objetivo. El instrumento de imágenes espectrales buscará variaciones mínimas, incluso de fracciones de un porcentaje, en las emisiones de ultravioleta extremo. El detector de ondas de radio y plasma analizará los patrones de las emisiones electromagnéticas, intentando revelar cómo se genera el halo. El Parker Solar Probe pasará por su perihelio nuevamente el 6 de noviembre. Aunque estará demasiado cerca del Sol para obtener imágenes directas, Parker analizará el viento solar perturbado por el paso del cometa.
cualquier partícula exótica o configuración de campo que arrastre el flujo solar podría dar pistas cruciales. Después de la conjunción, 3I Atlas reaparecerá en el cielo del amanecer con una magnitud de 8.5. Los telescopios de aficionados con apertura moderada podrán seguirlo, aunque el halo solo puede detectarse con filtros especiales. Filtros de hidrógeno alfa y oxígeno tercero podrían revelar rastros tenues en el resplandor del amanecer. Los observatorios profesionales ya han reservado campañas intensivas desde finales de noviembre hasta diciembre. Para enero de 2026, 3I Atlas se habrá debilitado demasiado mientras regresa al espacio interestelar. Cada observación entre ahora y ese momento cuenta. Puede que nunca volvamos a ver algo así. Toda la evidencia forma un cuadro que desafía nuestra comprensión, tanto de los cometas como de los objetos interestelares. El halo que rodea a 3I Atlas muestra patrones de energía organizados a escalas e intensidades que la naturaleza no puede producir fácilmente. Su perfección geométrica, su potencia sostenida y su coherencia en múltiples longitudes de onda apuntan hacia mecanismos que todavía no entendemos. Las preguntas crecen más rápido que las respuestas. ¿Qué mantiene el borde del halo tan nítido frente a la presión del viento solar? ¿Cómo genera esa estructura emisiones coordinadas a lo largo de todo el espectro electromagnético? ¿Por qué su energía emitida supera la energía solar por 10.000 veces? ¿Qué provoca la pulsación precisa en la capa exterior? ¿Y cómo se conectan los impulsos de empuje con el fenómeno del halo? Las implicaciones van más allá de un solo cometa extraño. Si los objetos interestelares pueden generar estructuras así, tendremos que replantear toda nuestra estrategia de detección. Hoy, los telescopios buscan luz reflejada o emisiones térmicas, pero los halos activos podrían hacer visibles estos objetos a distancias mucho mayores. Si sabemos qué buscar, el observatorio Vera Rubin, que comenzará operaciones en 2026, escaneará todo el cielo cada 3 noches. Su sensibilidad podría captar halos similares alrededor de otros visitantes interestelares antes de que entren en el sistema solar interior. Comprender 3I Atlas podría ser la clave para reconocer lo que realmente representan estos objetos. Estamos presenciando algo que no encaja en nuestros modelos. Aún no sabemos si se trata de un fenómeno natural nunca antes visto o de algo completamente distinto, pero hay una cosa segura. 3I Atlas nos ha mostrado que nuestro vecindario cósmico es mucho más extraño de lo que imaginábamos. El universo acaba de volverse más misterioso, y nos estamos quedando sin tiempo para resolver este enigma. Antes de que desaparezca para siempre, en la oscuridad entre las estrellas,